Buenas tardes. Pues vamos a comenzar ya con la primera de las ponencias que tenemos previstas para esta edición de GinMotiv. Efectivamente, Juan nos decía que es una hora un poco complicada, ¿no? Mucho calor, después de comer, primera jornada. Bueno, en principio vamos a arrancar ya para que no vayamos acumulando retrasos. En esta ocasión, la ginebra que vamos a poder disfrutar y a poder catar es Kimmerud, una ginebra que, como saben, de procedencia noruega, una ginebra vikinga, como le gusta a Juan que la denominemos. Nos va a acompañar Juan Carlos López, propietario de Grado Grado, que es la importadora de la ginebra, y también nos acompañará el maestro destilador, que seguramente que nos contará algunas excelencias de esta ginebra. Cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí en la masterclass de Kimmerud. Primero vamos a presentarnos. Grado a Grado es una importadora pequeña, es una importadora que ha nacido prácticamente para importar a Kimmerud. Kimmerud es la ginebra noruega, como bien decía, y es también un productores de una ginebra pequeñita, son unos destiladores. Ståle Johnsen es el maestro destilador. Y bueno, pues venimos al mercado español quizás un poco tarde, somos los penúltimos en llegar, pero estamos seguros que traemos un producto muy bueno, que nos gustará que lo probéis. Pensamos que tiene muy buenas características y esperamos que así en esta cata lo podáis apreciar. Quiero presentaros a Ståle Johnsen y que él cuente un poquito sobre 5 minutos, 2 minutos, más o menos breve tiempo, un resumen, y después ya pasaré yo a continuación con la presentación. Acabaremos con una cata y luego pues a ver si podemos tener tiempo para tener un poquito de feedback con vosotros, a ver qué os ha parecido. ¿Vale? Ståle. Yeah. Thank you, Yeah, Carlos. Yes, my name is Ståle Johnsen, and I'm the owner of the company, also the distiller of Kimmerud Gin. Ståle, tú eres el propietario de la ginebra Kimmerud, también es el maestro destilador. Yeah, thank you. We are a small family company that live in the south part of Norway, southwest. It's around 20 minutes drive outside Oslo, if someone are familiar. It's a very nice big valley that's called Lier Valley, and actually there's very good growing condition in this valley for berries and fruits and everything. So I think around 50–60% of what we use of fruits and berries and these kind of things are coming from this valley in the south. And there also it's very good condition for growing our herbs that we're using in the gin and also in some liquor we are making. And when we want to start to create a new gin, we want to make like a new taste and a new flavor, and we started to produce this also last year. So we see that it was a change in the market, that people was looking for stronger gins. So we try to take it as strong as possible, up to 47%, and we are very happy with the result. We have worked many years to create a special recipe for the herbs that we are mixing, around 20 different herbs, but we mix it in a way that it's give a very good balance, and we use the herbs in the liquor and also in the gin, and we use the herbs from the north of Norway, where I have my family, where I grow up. So we are growing some herbs in the north and some part in the south, because some herbs like it better in the cold climate. Sorry, let me translate a little bit because you have spoken so long, and then I need to translate a little bit. Okay, thank you. Lo que esto le estaba diciendo es una pequeña, es una familia, tiene una destilería en el sudoeste de Noruega, donde la zona es una zona muy fértil, con unas condiciones climáticas muy buenas, las cuales hacen posible que puedan tener unos botánicos estupendos que realizan para hacer la ginebra Kimmerud. Ponen 20 botánicos, luego hablaremos de los botánicos más adelante, y están muy contentos con el resultado que han tenido. Desde el año pasado están produciendo desde octubre de 2014 y están recibiendo muy buenas consideraciones a nivel internacional.
And Spain is now the fourth country we started. We started in November in Norway and Belgium, and in December 2014 in Denmark. And now we started, I think, 2 weeks ago. We received the first bottle in Spain. España es el cuarto país en el cual están presentes. Han estado vendiendo progresivamente, primero desde Noruega, después avanzaron hacia Dinamarca y progresivamente Bélgica. Y ahora, desde noviembre, que están produciendo la ginebra, hace 2 semanas que hemos recibido el primer pedido desde Noruega para la ginebra aquí en España. And we had a good start in all the other 3 countries, so we hope that we can do the same in Spain. I know it's a very good market over here, so I hope we can, Han tenido muy buen comienzo en los otros países y confían en que en España no vaya a ser una excepción, con lo cual es por eso que estamos aquí y queremos dar a conocer la ginebra vikinga Kimmerud. I think I leave the rest for you, and Okay. again, thank you for showing up. Thank you very much, Zola. Thank you. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar sin más dilación a hablar un poquito sobre lo que es la ginebra noruega. La ginebra noruega y ginebra vikinga, como me gusta decir, hay muchos mitos alrededor de los vikingos y no quería empezar la exposición sin hablar de un mito. Un mito de los vikingos es que los vikingos tienen cuernos en los cascos. Eso es mentira. Nunca se ha tenido constancia de que los cascos vikingos tuvieran cuernos, del mismo modo que otros mitos vikingos no son reales. Hay muchos mitos también en el gin tonic y en el gin, en la ginebra. Por ejemplo, uno de los mitos es el que ha habido, que ya está quizás quitando, es pinchar aquella chapa para hacer que la burbuja pudiera llegar mejor a la ginebra. Otro, la cuchara imperial y la burbuja, aquella moda de tirar la burbuja a lo largo de la cuchara imperial, también era un mito, la gente decía hay que hacerlo. Y luego también, ya entrando un poco más en lo que es los mitos que podemos tener en las ginebras, es el número de destilaciones. Muchas personas piensan o pensábamos en su momento, cuando no conocíamos la ginebra, que cuanto más destilaciones, mejor es la ginebra, con lo cual ahí también tenemos que educar un poco al mercado, que no es así. Otro mito que nos encontramos en la ginebra es que London Dry Gin es de Londres. Todo el mundo piensa que la ginebra de Londres, porque pone London Dry Gin. Sabemos que London Dry Gin perdón, hace referencia a lo que es un modo de fabricar la ginebra, un modo de hacer, y no es una denominación de origen. Y finalmente, lo que sí quiero hacer hincapié es al mito que quiero llevar la ponencia, es que las Distill Gin son inferiores a las London Dry Gin. Hay una creencia en el mercado que la Distill Gin pudiera ser inferior a la London Dry Gin. En este caso, si veis en este cuadro de William Hogarth en el 1751, la Gin Lane, que es la calle famosa de los pecados, en la cual cuando se destilaba mal, aquella gente empezaba a beber ginebra y bueno, pues lo pasaba realmente mal porque bebía de una manera desmesurada y además tenía unas destilaciones muy malas. De hecho, hay una serie de gráficos en los cuales quiere representar lo mal que se hacía la ginebra, entonces se demonizó un poco, ¿no? La London Gin tiene unas regulaciones desde el año 2008 en Europa, en la cual se viene diciendo que tiene que ser un alcohol, 96% de carga alcohólica al principio, que después de la graduación final tiene que tener una carga alcohólica no menor de 70%, que luego se le debe añadir solo agua, que debe ser incolora y que el azúcar de la London Dry Gin tiene que ser inferior a 0,1 miligramos por litro. Algo que no se habla mucho y no se conoce mucho es que el metanol también está regulado, porque el metanol lo que hacía es causar este efecto ciego. Cuando hemos dicho has pillado un ciego es porque hay una mala destilación. Es por eso que aquí en este dibujo dibujan a este señor ciego pasándolo de ese modo, porque si abusamos del metanol, en ese caso genera muchos daños. Con lo cual se reguló lo que es la ginebra que se destilaba para crear unas normas que en su momento pudieran dar una buena destilación, una buena ginebra. Por contra, las ginebras destiladas se permiten una serie de licencias que no son tan estrictas como las London Gins, en la cual puedes tener un cierto color, son las básicas, las principales de las que estoy hablando. Pueden añadirse aromas después de la destilación, se puede aromatizar con otra serie de procesos y algo más significativo es que los azúcares pueden ser por encima de 0,1 miligramos por litro. Si vamos a hablar de Kimmerud, nos encontramos con que Kimmerud no está coloreada, es transparente. Kimmerud no añade aromas posteriores a la destilación y Kimmerud tampoco tiene por encima de 0,1 miligramos el litro. Entonces podemos pensar, bueno, ¿por qué entonces Kimmerud se llama Distill Gin en lugar de London Dry Gin? Tenemos las mismas condiciones que una London Dry Gin,
y básicamente es para podernos diferenciar en el mercado y originariamente cuando crearon la primera fórmula de Kimmerud, sí era una verdadera distill gin porque los azúcares superaban un poquito 0,1 miligramos, pero el mercado ha tenido buena aceptación, con lo cual se sigue considerando como distill gin. Pero ahora la etiqueta que tenemos de distill gin es solamente para diferenciarnos del mercado. El 90% de las ginebras es London Dry Gin. Nosotros estamos en la tendencia que viene de Estados Unidos de las ginebras aromáticas, de las ginebras un poco dulces, pero sin llegar a tener un exceso, en las cuales están 3 marcas muy importantes, una de ellas española, Shorig, una gran ginebra, Hendrix y Givine también van en la línea de ser ginebras distill gin, y hay un movimiento cada vez más, el craft cocktail, que está dando una tendencia nueva a la distill gin, ¿no? Se está dando un nuevo matiz, con lo cual queremos aportar algo al mercado de las ginebras desde la parte superior, con una calidad buena, pero con algo diferente. Es por eso que tenemos que ir a la fórmula original de Kimmerud. En los años 80, el gobierno noruego tenía un problema con la polución. A nivel general, estaban viendo cómo la lluvia ácida estaba destrozando sus bosques, las cantidades de mercurio, de hierro, magnesio, metales pesados estaban llegando a los lagos. Entonces, el gobierno decide convocar un grupo de científicos expertos, entre los cuales había un señor checoslovaco que le llamaron a vivir a Noruega. Este señor checoslovaco era un experto botánico, hizo sus pruebas y se instaló en Noruega para poder solucionar el problema. Con el tiempo, este señor tuvo su familia allí y tenía ya sus hijos, y una de sus hijas fue la que ahora es la mujer de Ståle Jonsson. En el noviazgo, este señor, que es un maestro botánico y tenía sus propios métodos de hacer licores herbáceos desde la República Checoslovaca, él enseñó cómo recoger las hierbas, cómo recoger los botánicos, cómo mezclarlos, cómo macerarlos a Ståle Jonsson, y es el que ha formado a Ståle y es el que Ståle ha hecho la fórmula mágica. En este sentido, se mudaron desde el norte de Noruega, vendiendo todo hace 10 años. Vendieron todo lo que tenían para irse al sur de Noruega, donde poder fabricar y poder producir Kimmerud. Entonces buscaban un sitio en el cual pudieran tener acceso a las grandes condiciones para poder realizar una buena ginebra acorde con ese espíritu de una ginebra que se buscaba desde hace 30 años, ¿no? Entonces encontraron esa área pequeña que hablaba Ståle al principio, que es la comarca de Lier, y una ciudad que es Tranby, y ahí encontraron acceso al agua, un agua muy pura, encontraron acceso a un suelo muy fértil, que podían cultivar sus propios botánicos, y sobre todo podían tener una atmósfera y una luz muy natural para poder criar esos botánicos. Tenemos que pensar en Noruega. Noruega es un país en el cual las temperaturas no son tan extremas como podemos pensar en Alaska o en Siberia. Son temperaturas que están muy suavizadas por la corriente del Golfo, que viene desde México, con lo cual no hiela en ninguna parte del mar noruego. Estas corrientes hacen que las temperaturas sean medias en la zona de Lier, donde está Kimmerud, de unos 15 grados. No podíamos pensar que puede haber una temperatura media tan suave en Noruega. Y esto permite que los botánicos puedan crecer de un modo agradable. Esto con la influencia del mar, están en unos fiordos, el fiordo de Oslo junto con el fiordo de Tirit, hace una mezcla que al botánico le hace especial. ¿Por qué? Porque tiene influencia de los fiordos. Los fiordos se crearon en la época de la glaciación, cuando los hielos estuvieron apretando el suelo hacia abajo. Cuando desapareció el hielo, el agua cubrió todo lo que es esas entradas. Noruega tiene en torno a 2.500 kilómetros de costa, pero si mezclas con los fiordos llega a tener 25.000. Entonces, esas condiciones hacen que los botánicos sean especial. Tienen influencias del mar, tienen influencias del yodo, tienen influencia de las algas. Ahora en verano están 24 horas recibiendo luz con unas temperaturas relativamente bajas. Esto es fundamental, porque lo que hace es crecer las raíces y crecer todas las plantas de un modo específico. A la hora de realizar una maceración con estos botánicos encontramos que son muy ricos en los componentes aromáticos que buscamos, ¿no? Hemos hablado de la ubicación geográfica. El agua es muy importante. Noruega es el segundo país en el mundo en el ranking de pureza de agua, y es una agua que no tiene ningún mineral apenas, tiene 22 miligramos de compuestos sólidos por litro, que es muy bajo, y en este sentido es lo que hace que no afecte en la maceración tampoco a las plantas, ¿no? Con estas condiciones
¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo unas condiciones muy buenas a la hora de poder realizar una ginebra o cualquier tipo de licor, el cual tenga base de estas plantas que decimos, ¿no? Una de las cosas muy importantes, gracias a las cuales estas condiciones atmosféricas producen en las plantas, son que son muy ricos en terpenos. Los terpenos son los aceites, son los componentes que básicamente forman los aceites esenciales de las raíces y las esencias volátiles de las hojas, de los pétalos de las flores. Estos componentes, cuando se maceran, lo que hacemos es unirlos, esos grupos, junto con los grupos y compuestos fenólicos. El grupo fenol es un grupo también muy aromático. Al unirlo con el alcohol del etanol, lo que hacemos es ponerlos juntos para que cuando hagamos la destilación puedan ir juntos y puedan viajar. De otro modo, no podríamos llevar los aromas al producto final porque la evaporación de estos terpenos y estos grupos fenólicos tienen un grado inferior a la evaporación del agua, con lo cual evaporaríamos el agua y los aromas quedan debajo. Esta riqueza, a través de la destilación que hacen en un alambique, que ahora veremos también es un alambique de destilación discontinua, lo que hace es tener esta aromaticidad que luego podamos ver en la cata de Kimmerud, ¿no? Todos los botánicos son 100% ecológicos, los recolectan y los producen en la granja o en la destilería de Kimmerud, ellos mismos. Precisamente me contaba Ståle que ayer por la tarde estaba preparando unas plantas para poder realizar una maceración ellos luego cuando vuelva de viaje. Y sobre todo son productos que están macerados individualmente. Los 20 botánicos se maceran individualmente en diferentes recipientes, en alcohol neutro, y se está desde una semana, en algunos casos, una semana, 15 días, algunos. Quizás la Rhodiola rosoea, que es un botánico que hablaremos después, tiene que estar un poco más tiempo para extraer todos los aromas que hablábamos. Otros están 24 horas y todo es supervisado por Ståle Jonsson. Todo es proceso lento, como nos gusta decir, somos pequeños, pero la producción la estamos vigilando continuamente. Este es el alambique, un alambique que máximo tiene 160 litros de capacidad, en el cual pues, todos los botánicos que han recolectado y han podido reunir, pues los colocan ahí con mucho cariño. El alcohol es un alcohol base de patata, es también una diferencia de la ginebra. Muy pocas ginebras, en todo caso, creo que se hacen de patata hoy en día, con lo cual tenemos dos diferenciaciones, la ginebra que es destilada, de still gin, y la primera diferenciación es que es alcohol de patata. Es una destilación discontinua, con todo lo que implica ser una destilación discontinua. Hay alambiques que pueden hacer destilación discontinua como esta, o el alambique de torre, que es continua, que se inventó en el siglo XVIII cuando era Gin Lane, para intentar sacar un mejor producto final. Hoy en día ya no es necesario tener que recurrir a ese tipo de alambiques para hacer una buena ginebra, con lo cual este alambique y cualquier otro se hacen muy bien. Una de las cosas que también queremos decir es que se separan en la destilación las colas y las cabezas y nos quedamos con el corazón. Quedan en torno al 60% de la producción. De 100 litros están quedándose con 60, el resto lo están desechando para poder tener una producción muy homogénea, que todo sea muy consistente, que sea similar de unas botellas a otras para no encontrar ninguna diferencia. El título de la conferencia o el título de la masterclass o el título de esta presentación es una sinfonía botánica. ¿Sinfonía botánica por qué? Porque cuando hablamos de sinfonía son diferentes instrumentos que tocan por separado, pero que unidos hacen que tenga una musicalidad especial al oído. En este caso queremos hacer ese paralelismo. Todos estos botánicos que podéis ver precisamente en la pantalla, algunos son muy conocidos, otros no, pero que juntos, con la maestría de Ståle Jonsson, se puede llegar a conseguir una buena calidad de lo que es la ginebra. Quizás sería un buen momento a lo mejor para ir empezando a poner las catas de la ginebra para que mientras podemos hablar podamos ir viendo la diferenciación de cada una, ¿no? Sí. Algo que quiero recordar, porque ahora cuando hablemos un poquito cada vez de los botánicos que estamos teniendo, no voy a hablar de los 20 botánicos. 20 botánicos dan 47 grados, es algo también que hay que tener en mente. 47 grados de ginebra son 47 grados que dices, uff, es complicado de ver, ¿no? Ahora quiero que cuando
lo probéis, lo oláis, tengáis el aroma, me vayáis dando vuestra idea. Pero algo que quiero resaltar son las palabras o el léxico que vamos a utilizar: los terpenos, los compuestos fenólicos, adaptógenos, alcaloides y la alelopatía. Son palabras un poco complicadas para los que no somos botánicos, pero que a la hora de entender por qué unos productos vegetales pueden afectar o por qué puede ser difícil mezclar tantos botánicos, ¿no? Hay, como decía, los compuestos aromáticos son dos, los terpenos y los fenólicos. De los fenólicos podemos hablar que se sacan diferentes individualidades, diferentes monocompuestos que pueden hacer una acción, valga la redundancia, positiva hacia el que tiene al lado, como puede anular el aroma del botánico que también tiene junto, ¿no? Eso se llama la alelopatía. La alelopatía es afectar al botánico vecino tuyo cuando estás en el alambique y puedes solapar, puedes matar todo su aroma o puedes acrecentarlo. Esta sabiduría es difícil de manejar cuando tienes tantos botánicos, ¿no? Adaptógenos. Hay plantas las cuales generan una serie de sustancias que hacen que el ser humano pueda superar ciertos problemas, ciertas crisis. Por ejemplo, cuando tienes una falta de energía, tomamos ginseng. ¿Por qué? Porque el ginseng ha generado un adaptógeno. Ese adaptógeno nos ayuda a sentirnos mejor. Es que muchos botánicos que vamos a ver generan esos adaptógenos y combinarlos bien es una maestría para que no pueda ser difícil de tomar la ginebra, ¿no? Alcaloides. Los alcaloides son sustancias los cuales, pues, de siempre, cuando nos dolía la tripa, nuestras madres, nuestras abuelas decían: que tome un poquito la tónica al niño, que tome tónica porque le duele la tripa. Porque la quinina tiene un alcaloide, el cual es fisiológicamente bueno para aliviar los problemas mentales. A veces cuando alguien está depresivo puede tomar un alcaloide, o incluso cuando es fisiológico, ¿no? Y luego lo que hablábamos de la alelopatía, la positiva negativa que estáis viendo en pantalla, y es lo que hacía referencia anteriormente. Podemos comenzar con la primera. Hemos seleccionado, como hemos dicho, 5 o 6 botánicos para dar esa diferencia de botánicos que hay en Kimmerut. La Artemisia abrotanum es alcaloides similares a la quinina, que es lo que decíamos. Los aceites volátiles están en las hojas. Stanley Johnson utiliza las hojas porque también tienen los monoterpenos aromáticos, con lo cual encontraremos en la ginebra un perfil aromático que viene de la Artemisia. La angélica arcangélica es similar a todas las angélicas o todas las raíces de angélica que se encuentran en las ginebras. Normalmente se utiliza angélica silvestris. La angélica silvestris crece mucho por Europa, por España, por las regiones mediterráneas, silvestre, como dice su nombre, pero la realmente potente y buena para realizar buenos destilados es la angélica arcangélica, que crece en climas fríos, climas duros, climas complicados que hacen que la raíz sea 2 veces más potente que los frutos. También es rica en monoterpenos y en cumarinas. La cumarina, por ejemplo, como anécdota, podemos hablar el haba tonka, que todo el mundo a veces hemos oído un gin tonic con haba tonka. El haba tonka, en el francés, kumurae. Se escribe kumurae y es una manera de referirse a esa cumarina que da un buen olor, da un olor avainillado, da un olor muy, muy dulce, pero que cuando la pruebas es muy amarga. Esta cumarina es un efecto de esas sustancias que las plantas, para protegerse, generan para evitar que el ganado se las coma. Entonces generan una sustancia que sea desagradable al sabor y entonces pueden protegerse. Sí. La almendra amarga, lo que pasa es que viene de otra variedad. La almendra amarga no se genera para poder defenderse. La almendra amarga es amarga por su naturaleza. Pero en estas plantas se generan esa cumarina para defenderse que no se la coman. Pero al fin y al cabo el efecto es el mismo. Tú cuando tomas una almendra dulce es agradable, pero cuando mezclas una amarga te dura tiempo. Es la dificultad de poder tener estos botánicos, que tienen algo muy bueno, tienen algo, propiedades que hay que saber utilizar, pero que pueden tener el anverso de la moneda que puede hacer que la mezcla sea complicada. Todo lo que estoy diciendo es para poder entender al final el aroma tan complicado, la estructura de la ginebra, y la cual quiero que ustedes puedan apreciar al final.
a mí es de las favoritas de estos botánicos, es Schisandra chinensis. Es la planta que se le conoce a la baya como de los 4 sabores básicos, porque tiene los 4 sabores. Tiene los 4, que es el dulce, el amargo, el agrio y siempre me olvido uno. Y el ácido. Muy bien, gracias. Es rica en adaptógenos, lo que hablábamos antes, por eso es importante también entenderlo. Esos adaptógenos generan, como decíamos, un sabor especial y, como algo bueno, es un tónico reconstituyente y se utiliza siempre en la medicina tradicional. Al decir chinensis es que originariamente también el pueblo chino, la cultura china la utilizaba para sus remedios herbáceos, ¿no? Entonces la hemos incorporado o la han incorporado en la ginebra Kimmerut para dar otras propiedades muy buenas. Juglans regia. ¿Quién sabría qué es Juglans regia? Es el nogal de toda la vida, la nuez. Se utiliza la nuez, la baya de la nuez, porque es rica en 50% del ácido linoleico, son unos aceitosos, genera una untuosidad, una mineralidad también, junto con las raíces de los diferentes herbáceos, muy interesante, y son lo que también conocemos como ácidos grasos omega 6. Todos hemos oído hablar en algún anuncio de los omega 3, pues aquí están los omega 6. Lo incorporamos, se incorpora en Kimmerut para dar también propiedades propias, valga la redundancia también, de la planta, de la nuez, de la baya. Es alelopática, el nogal genera también esas sustancias para evitar y poderse defender en algunos casos, con lo cual también hay que manejarlo con cuidado. Echinacea purpúrea. Esta es una planta la cual utiliza la raíz, una raíz y los rizomas. Es riquísima en aceites esenciales. Esos aceites esenciales podéis percibirlos al mover la copa quizás de la ginebra. Podéis estar viendo cómo la mezcla, la untuosidad hace una microlágrima, y al ver esta microlágrima ves como la untuosidad cómo cae despacito. Esa untuosidad es toda la complejidad que hay, no cae rápida. Mucho glicérido, efectivamente, el glicol también se ve, los ácidos glicoles también están muy presentes. Mientras tanto podemos hablar un poquito, ya vamos empezando la cata. Belacanda chinensis también. Yo apostaría que, salvo todas, quizás una o dos conocemos anteriormente, ¿no? Quizás de las 5 o 6 que estamos nombrando son complicadas de haber encontrado en alguna otra ginebra que se esté comercializando aquí en España. Aquí utilizamos las hojas y lo que hace la Belacanda chinensis es ser uno de los aglutinantes de todo el resto de botánicos. Aquí hay 2. Uno es la Belacanda chinensis, otro será la Rhodiola rosea, que es la que luego prestaremos atención, y es como un puzzle en el cual necesitas una fuerza que mantenga las piezas unidas. Una de ellas es las hojas de la Belacanda. Finalmente llegamos a nuestra estrella, nuestro botánico estrella, Rhodiola rosea. La podéis encontrar en la raíz de Kimmerut, aquí en la botella, se ve impresa aquí, porque para nosotros es muy importante, es quizás el 70% de toda la alquimia que hay dentro de Kimmerut. Se llama comúnmente como raíz de oro o raíz ártica. Se le ha dado varios nombres, pero a nosotros nos gusta decir en latín, Rhodiola rosea, para que se vaya conociendo. Tiene que ser recolectada antes de la floración. Ståle Jonsson ha traído esta planta de Rhodiola rosea. Esta planta originariamente se recoge en las montañas a 2000 metros de altura, solo en los climas árticos, siberianos, el norte de Escandinavia, Islandia. Es muy difícil de recolectar. Yes. Es pequeñita aquí, pero hay modelos, ejemplos en los cuales pueden llegar a 30 o 40 centímetros de altura. Originariamente, como decía, es muy difícil de buscar, hay que buscar por todas las montañas. En el norte crece una especie de Rhodiola rosea porque durante el verano, 24 horas con la temperatura baja que decíamos, tiene unas propiedades que hacen que la raíz sea más potente, que tenga mejores aromas, sustancias aromáticas que es las que buscamos. Y en el sur hay una modalidad de Rhodiola rosea que es más suave, un poquito más amable al paladar. Ståle Jonsson lo mezcla en Kimmerut y genera un sabor que no sabemos por qué. Bueno, sí lo sabemos, pero cuando se bebe la ginebra no se sabe por qué, pero gusta. Ese es el sabor de la Rhodiola rosea. Ahora hablaremos de ese sabor un poquito más adelante. Como hablábamos antes de las propiedades de las plantas,
Reduce la fatiga y la depresión. Se utilizaba en las travesías vikingas antiguamente como medicina. Posteriormente la han utilizado los cosmonautas rusos, la han utilizado los deportistas rusos, la han utilizado como un doping, entre comillas, natural. ¿Y por qué? Porque lo que hace es elevar los niveles de serotonina y dopamina. La serotonina es la que reduce la agresividad, la ira, nos hace estar más calmados, y la dopamina nos hace sentir bien, nos hace sentir felices, nos hace sentir a gusto. Entonces, en aquellas travesías vikingas, cuando estaban remando y tenían que conquistar el resto de Europa, pues interesaban que tuvieran fuerza, porque funciona como un ginseng, es 50 veces más fuerte que un ginseng, pero a la vez tenían que sentirse un poquito motivados, o muy motivados. En ese sentido, tomaban Rhodiola rosea. ¿Okay? Una de las curiosidades es que tienen monofosfato de guanosina, el componente de la raíz de la Rhodiola rosea. Es importante el monofosfato de guanosina porque lo que vamos a contar ahora, bueno, aquí podéis ver un poquito cómo crece originariamente la Rhodiola rosea en las condiciones difíciles de acceso. Al principio la familia podía ir a recogerlas cuando hacían pequeñas producciones, pero ya desde el año pasado están produciendo ellos mismos en su huerto, en su zona de alrededor de la granja, la Rhodiola rosea en las dos variedades, menos en la del sur. En la del norte todavía sigue siendo difícil y esta que todavía la siguen trayendo. Vamos a hablar un poquito de la... Yo voy a pasar aquí, si queréis, la Rhodiola rosea para que la podáis ver. Tony, por favor. Gracias. Mientras podemos estar hablando de la Rhodiola rosea, podemos ver un poco lo que es la ginebra. ¿Qué os ha parecido? En nariz. Floral, cítrica. Estamos viendo un poquito lo que es el perfil de los botánicos que hemos estado hablando, cómo tiene herbáceo. Cítrica sale mucho. El enebro. ¿No sale mucho el enebro al principio? El enebro sale mucho. El enebro está macerado. La piel de fruto seco viene de la nuez. De la nuez te viene, efectivamente. Y quizás habéis empezado a oler al principio y después el aroma ha ido evolucionando un poco, ha cambiado. Sí. Una de las cosas que tiene Kimmerud es que es muy persistente. Una ginebra, para ser buena, tiene que ser persistente. ¿Por qué? Porque si son los terpenos, los monoterpenos, los compuestos aromáticos, los compuestos fenólicos y todos son naturales, al final tiene mucha capacidad de poder permanecer, tanto en copa como en boca. Es un juego de palabras que al fin y al cabo es muy fácil. Ok. Si la habéis podido probar, esta aromaticidad que tenemos al principio, hemos hablado antes de 47 grados, 20 botánicos, en la nariz nos ha dado quizás muy poco alcohol, o a lo mejor sí, no lo sé, cada uno la percepción de la pituitaria que tenga, pero cuando se toma, yo apostaría ahora mismo que no parece denotar esos 47 grados, parece más suave, untuosa, fácil de beber, amable, agradable. Y no sabes por qué, pero te gusta, ¿a que sí? ¿Por qué? Porque la Rhodiola rosea está actuando en una parte de la lengua que luego hablaremos por qué actúa ahí. ¿Gusta? Tenemos lavandas, tenemos romeros, que no están presentes. Son los compuestos aromáticos que... Sí, claro que sale, pero porque son compuestos aromáticos que, destilados bien y macerados bien, sacan esos aromas que son muy polivalentes. Hoy en día Kimmerud se puede tomar sola, efectivamente. Hay muchas personas que dicen, le sobraría la tónica. Nosotros estamos enseñando, queremos enseñar al mercado cómo educarles en tomar Kimmerud sola, porque es muy apetecible, es como un brandy, como un gran brandy, como un gran whisky, tienes un momento agradable y estás disfrutando. Podía ser, pero vivimos en un mundo, en España al menos, que es un mundo del gin tonic, por eso estamos en Gin Motif, y tenemos una gran variedad de tónicas, están creando las tónicas con nuevos aromas y demás. Pues Kimmerud vale para todo el rango de tónicas y para todo el rango de botánicos que le queráis poner. Si le queréis poner desde romero, como decíamos, o algo especiado, lo acepta, lo toma, porque en sus raíces y en sus componentes tienen esos matices y se puede ensalzar. El bartender o nosotros, cuando podamos preparar un gin tonic, podemos optar por esa línea de fragancias, de aromas, de sabores. Podemos optar también por la fresa, podemos optar por la frambuesa. No es la típica ginebra que pueda ser tomada con frambuesa o con fresa, pero se pudiera hacer algo. Lo que sí, nosotros no damos nunca ningún perfect serve.
Nosotros nos gusta hablar de Perfect Serve porque Perfect Serve es una manera de diferenciarse según qué ginebras a través del marketing de una botella bonita, que es muy bonita todas las botellas, además fidelizar con una serie de productos que no se habían oído hasta ahora y no hacen hablar de otra cosa nada más que de esos productos. Nosotros no. Nosotros queremos dar la opción total al bartender o a la persona que hace el cóctel para que pueda sorprender al público, que se pueda sorprender uno mismo. Y todo esto, claro, lógicamente, después del trabajo que han realizado durante muchos años en la granja de Kimmerut. Aquí es donde quería llegar. Umami. Umami es el quinto sabor. Es el quinto sabor que recientemente, a principios del siglo XX, el doctor Ikeda, japonés, lo descubrió. Descubrió que había un sabor que podía ser diferente a los 4 que habíamos hablado y denotaba que podía haber algo ahí. No es hasta hace muy pocos años, en el año 2001, cuando otro doctor, el doctor Zucker, descubrió que en el centro de la lengua tenemos unas papilas que son totalmente diferentes en su comportamiento y en su forma. Hay diferentes formas de papilas y estas son diferentes. Y es ahí donde se concentra el sabor que conocemos como umami. Umami en japonés significa sabor delicioso, porque lo tradujeron como tal. Puede ser más acertado o menos acertado, pero es esa la terminología. Lo encontramos en alimentos que nos gustan, en las ostras, en el jamón, en diferentes productos, incluso en el té verde también, en diferentes productos que son considerados normalmente como manjares. Y notamos cómo se activa en el centro de la lengua. Y es ese, no sé por qué, pero me gusta. Pues ese es el umami. Rhodiola rosea, volviendo otra vez al botánico que es estrella en Kimmerut, es el producto que hace, o el botánico que hace que eso se active, que esa parte de la lengua se active. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes cosas. Alguien me preguntaba al principio de esta andadura que tenemos en España, bueno, ¿y qué aporta Kimmerut? A mí, que seáis noruegos, me da igual. Da igual, es verdad, da igual, pero queremos aportar algo. Y lo que queremos aportar son las calidades del proceso, el saber hacer. Es un producto que se hace con mucha meticulosidad. Queremos dar la diferencia en lugar de London Dry Gin, de Still Gin, a través de unos aromas, a través de unos sabores, los cuales tenemos presentes ahora mismo en la cata. Queremos una serie de aportaciones, pensamos que podemos aportar algo al mercado, una calidad. Ahora mismo en el mundo del gin tonic se está vendiendo, quizás cada vez aparecen más ginebras y queremos entrar por la parte de arriba en el sentido de que sea una ginebra considerada de calidad, que dure en el mercado, por supuesto. Un nuevo enfoque. Queremos dar porcentaje de alcohol, pero con aromas. Esto significa que vamos aunando las dos tendencias. Originariamente, Saphir, Tanqueray, al principio sacaron las ginebras fuertes, potentes, 47 grados, las cuales eran muy agradables o muy apetecibles o muy pensadas para el masculino, para la persona masculina, para el hombre. Sin embargo, durante una tendencia, la mujer se ha ido incorporando cada vez más y se han ido sacando otra serie de ginebras que han sacrificado lo que es la graduación alcohólica por incluir nuevos aromas. Nosotros hemos aunado en Kimmerut, tenemos una potencia de alcohol controlada, la cual no es desagradable en el paso en boca, es fácil de tomar, incluso sola, como decíamos antes, y además unos aromas que pueden enriquecer. Si queréis, podemos hacer otro pequeño juego, podemos echar un poquito de agua que tenéis en las mesas para mezclar la ginebra un pelín con el agua y podéis ver cómo cambia la ginebra al echar un pelín de agua. No echéis mucha porque vamos a romper lo que es el enlace de los grupos fenoles con los aromas. Vamos a moverlo un poquito, vamos a darle un poquito de tiempo nada más, lo dejamos y vamos a ir viendo cómo se liberan ahí otra serie de aromas que pueden enriquecer. Con el agua, y todavía no he tenido casi tiempo de poder romper esos enlaces fenólicos que hablábamos, cómo van a emerger otros nuevos aromas. Lo que estamos haciendo ahora es hacer un cóctel. Estamos introduciendo un nuevo producto, como puede ser la tónica, a la ginebra. Entonces nos puede hacer una idea, y no he querido hacerlo con tónica para no enmascarar tanto los aromas, pero puede hacer una idea cómo una ginebra que puede tomarse pura, se puede tomar también con una tónica y liberamos esos nuevos sabores que podemos estar encontrando, ¿no? Con la tónica entrarían luego otra serie de factores y demás. Como se suele decir, no hay un mal gin tonic, sino hay un mal gin tonic, es un gin tonic desproporcionado. Actualmente todo el mundo, cuando vamos a una barra de un bar más o menos que esté bien, utilizan el jigger, el medidor, decimos, joder, no seas rácano, macho, échame un poquito más. No, el cóctel tiene que ser con su medida. Tenemos que cultivar
esa cultura. ¿Y por qué se hace con el Jigger? Para tener la proporción exacta. Nosotros, al tener una gradación 47 grados, lo que no decíamos en Perfect Sep, lo decimos en la proporción. Igual que muchas ginebras hablan de 4 partes de tónica por una parte de ginebra, nosotros nos moveríamos a la 5 partes de tónica y una parte de ginebra, porque así estaríamos llegando a una graduación de unos 8 grados, 9 grados, que es la graduación que tiene un vino blanco o que tiene pues una cerveza un poquito más fuerte. Con lo cual, estamos entrando en la cultura del gin tonic, educando a las personas a tomar cócteles y que puedan tomarse más largo recorrido sin tener que tomar un gin tonic que te haga fuerza en la boca y no te guste. Hoy, como primicia, queremos presentar también a todos vosotros y a todos los que nos estén viendo cómo Kimmerut Gin, con todo lo que os he contado, ha ganado las 3 estrellas del Instituto Internacional del Sabor y del Aroma. Es un instituto que está en Bruselas, está formado por más de 100 reputados sumilleres y mejores cocteleros, sommeliers and sommeliers and bartenders, okay. Sí. Profesionales de la hostelería. En cualquier caso son profesionales de la hostelería, los más reputados. Hay nombres muy importantes en la parrilla y han dado a Kimmerut las 3 estrellas que se suele dar muy pocas veces. En el mundo solo hay actualmente 2 ginebras que tengan 3 estrellas. Una es japonesa y otra es noruega. El año pasado se dio 2 estrellas a una ginebra también española, pero actualmente en España no se comercializa ninguna ginebra que haya conseguido este galardón. Para deciros más, los productos noruegos, que todos los tenemos por mucha categoría y mucha calidad, salmón, bacalao, todo ese tipo de productos, también se evalúan en este instituto. Este instituto hace un panel de cata en el cual no es un concurso, no se trata de que nadie gane a nadie, sino lo que se trata es dar una referencia al consumidor final de qué tipo de producto están teniendo. Entonces, en Noruega, con esos productos magníficos que tienen en el mar, pues ninguno ha podido ganar todavía ninguna de 3 estrellas. El Skray, precisamente. ¿Estuvisteis en la cena pasada? Ah, sí. Ah, sí. Yo estuve en la cena. El Skray es una maravilla de bacalao. Además, hablando de maridajes, podemos hablar, y me alegro que también digas eso, el bacalao y el salmón es muy bueno maridando con Kimmerut. Se puede tomar un Kimmerut directamente cuando estamos tomando sushi o tomamos la pieza de bacalao directamente. Sí, sola. El panel de cata de este instituto lo realizan cerca de 100 expertos en Horeca de todos los países. Cata ciega, se le suministra a la persona que está haciendo la cata el producto sin botella, sin etiqueta, sin darle ninguna referencia. Y ellos toman sus notas. Esas notas se trasladan al ordenador, el ordenador hace el baremo y da una puntuación que se traslada a 1 estrella, 2 estrellas o 3 estrellas. Pues como decía, es el primer producto noruego que tiene 3 estrellas. Esto, pues claro, nosotros tenemos que anunciarlo porque es algo que puede dar una referencia. Además, la persona que le gusta de poder tener un producto de calidad en sus manos, aquí ahora mismo estamos teniendo. Porque nosotros podemos deciros, oye, mira, pues Kimmerut es un producto bueno, un producto que se aprecia, un producto de calidad, pero no os fiéis de nosotros, tenéis que fiaros de este panel, si lo queréis creer, y si no también de vuestras sensaciones, las sensaciones que tengáis al tomar Kimmerut, ¿no? Una de las cosas que le dijeron directamente hace unos días a Stella Johnson felicitándole es que el producto se considera inmejorable. Cuando escribieron el email suelen dar unas notas en las cuales deben mejorar para que el próximo año puedan tener mejores calificaciones y la consigna era clara, no toquéis nada. Si el producto funciona, adelante. Y finalmente son estas 3 estrellas que hemos conseguido y, como nos gusta decir, ha nacido en la naturaleza y está destilada en Noruega. Muchas gracias. Stole me dice que si queréis, tenemos aquí una serie de brochures, si queréis os puedo pasar o podéis coger ahora después, más adelante. Ahora lo damos por aquí. Can you maybe give to the person that are interested? Thank you. Okay. Si tenéis alguna cuestión, alguna cosa.
A título curioso, si queréis probar la Rhodelia rosea seca, tenemos aquí unos extractos. Es la raíz que se corta manualmente, se prepara y se tienen extractos chiquititos en estos productos. Si queréis hacer la prueba, podéis coger un trocito y ponerla en la boca y veréis, antes lo he pasado por aquí, Tony, voy a pasarlo por aquí ahora. Si queréis hacer la prueba, ponéis un poco en la boca y veréis las sensaciones que tiene. Es una sensación astringente. La podéis pasar. Gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias.